¿Cómo empezamos a asignarle color? Número uno, empecemos con el cielo. Este cielo que tenemos acá parece como si lo hubieras pintado con la herramienta de brocha. Está bien, pero en este caso lo vamos a matizar, y la forma como a mí se me ocurriría es vamos a crear una capa aquí de Hue and Saturation. O sea, una es volverlo a pintar, pero como ya hiciste el ejercicio no lo vamos a pintar otra vez. Y le vamos a decir con Hue and Saturation, ese es un método, hay muchísimos en Photoshop, y vamos a decirle que los azules los vamos a empezar a matizar. Aunque date cuenta que no hay azules, sino que hay cianes. De más que las paletas de color están un poquito tiradas hacia el cian, pero que realmente, de acuerdo con la referencia de la imagen, no tenemos cianes. Bueno, por este lado lo veo difícil. Sí, vamos a hacerlo de nuevo, pero voy a aplicar el mismo principio que utilizaste vos. Entonces elimino esta capa, creo una capa nueva y voy a colocarle cielo raya 02. Vamos a seleccionar aquí con la tabla digitalizadora y con la herramienta de pincel voy a dar clic con el botón derecho y vamos a aumentar el tamaño. Y le vamos a dar una opacidad, empecemos inicialmente por ahí como de un 13%, 17%. Y habiendo seleccionado la paleta de color, oprimimos la tecla Alt sostenida y se nos va a volver el eyedropper, o sea, el gotero. Y vamos a hacer clic en el primer color, que es el color más oscuro. Y a partir de ahí, vamos a empezar a pintar. De más que le puedo subir un poquito más la opacidad. Y empezamos a esbozar. Voy a cambiarle el modo de color y lo voy a poner en modo normal en la opacidad del tipo de dibujo. Luego selecciono nuevamente el eyedropper, selecciono la siguiente tonalidad y empiezo a pintar la siguiente gama tonal. Y por último selecciono, por ejemplo, con el eyedropper el siguiente color y vamos a empezar a hacer pues como una sugerencia de dónde queremos que estén. Si se dan cuenta que ya inicialmente hay como un boceto de ¿cómo se dice? Como dice Bob Ross, ya hay como un nacimiento de lo que van a ser nuestras nubes. Exacto, entonces hacemos clic por acá en la opacidad y vamos a cambiar el tipo de brocha haciendo clic aquí. Y vamos a cambiar la brocha y vamos a decirle que nos aplique de pronto una un poquito más suavecita, quizás esta. Y aquí en las propiedades de la brocha, no sé si ustedes ya lo habían visto antes, voy a ampliar un poquito esta ventanita acá. Vamos a decirle que el tamaño puede ser este, pero el espaciado lo vamos a aumentar un poquito, dense cuenta. Listos. Y acá en este cielo voy a crear una nueva capa y le voy a colocar nubes. Y voy a hacer inicialmente un boceto de nubes. Voy a aumentar el tamaño de la nube. Y normalmente, pues, ¿cómo se dibujaría? A mí me enseñaron a dibujar nubes en sentido horizontal. Es decir, aquí hay una capa atmosférica. Y luego voy a empezar a hacer un tipo de ilustración hacia arriba. Ahora, para yo poder ver mejor cómo se me están comportando las nubes, voy a oprimir la tecla de bloqueo de mayúsculas en el teclado o Caps Lock, para que no se me quede el parche, sino que yo pueda estar viendo a través de una mira cómo se van a trabajar este tipo de nubes. Y adicionalmente,
El tipo de opacidad que le voy a dar a la pincel va a ser screen. Y ahí yo voy a empezar a poder, darse cuenta que a medida que yo voy dibujando, se me van generando fuentes de iluminación a medida que voy esbozando, más o menos. Digo que quiero un poquito de luz por acá, de más que puedo colocar un poquito de iluminación por acá. Luego quiero colocar una nube de pronto mucho más pequeña en el fondo, entonces hago clic con el botón derecho, reduzco el tamaño por acá. Digamos que aquí hay otra serie de nubes, voy a aumentarle un poquito el tamaño al pincel. ¿Cómo? ¿Cómo? Van a quedar tapadas. Bueno, no hay problema. Aquí en esta capa, acordate que en la capa le vamos a colocar, por ejemplo, estos se llaman nubes. Si por algún motivo llegan a quedar tapadas por la montaña, las podemos desplazar en cualquier momento. Lo importante es ya como tener una referencia de cómo podríamos estar acumulando las nubes. Obviamente entre más lejanas están más pequeñas y de pronto entre más cercanas están más grandes. Entonces podríamos como empezar a esbozar acá una dirección. Más o menos. Y ahora, habiendo hecho este primer boceto, yo le puedo decir al fondo del cielo, filtro, blur, Gaussian blur, y con ese Gaussian blur yo puedo empezar a aumentar el nivel de desenfoque para que no me queden como los rastros del pincel. Y lo mismo a estas nubes le voy a decir blur, Gaussian blur, y vamos a darle un poquito menos de blur. Puede llegar a ser, por ejemplo, acá. Le damos OK. Y sin hacer absolutamente nada más, o sea, no podemos hacer clic en ninguna parte. Inmediatamente nos vamos acá para edición y seleccionamos Fade Gaussian Blur. ¿Y qué nos permite este Fade? Mandémoslo en modo screen. Nos permite fusionar la etapa final con el control Z. O sea, nos permite jugar con un paso hacia atrás en la historia. De pronto el screen nos permite demasiado. Manejémoslo en normal. Si yo le bajo aquí la opacidad, puedo estar recuperando los detalles de la brocha y al mismo tiempo haciendo como una difuminación entre lo que dibujé y el paso y el siguiente paso, que sería el Gaussian Blur. Listos. A mí me gusta el resultado inicialmente como va. Ahora vamos con el pasto. Nos damos cuenta que el pasto tiene una posición, está mucho más arriba con respecto al cielo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo. Podemos seleccionar estos cielos de acá y los podemos transformar. Vamos a hacer una prueba inicial. Podríamos seleccionar estos dos cielos, que si se dan cuenta están jugando los dos, estamos jugando con las tonalidades de los dos, y selecciono también las nubes, le doy control T y los podría aplastar un poquito, pero si se dan cuenta no combina tan bien. Otra cosa que podemos hacer es seleccionar estos dos cielos de acá, estas dos capas de cielo de fondo, e intentamos transformarlas. Y dense cuenta que ya puede llegar a funcionar bastante bien. Podríamos dejarlo, por ejemplo, acá. Y acá las nubes, le damos control T, perdón, le decimos a las nubes que les vamos a dar una edición, o vamos a decirle menú edición, transformar a través del contenido, es que se llama en español, Content Aware Scale. Reducimos el tamaño y lo que hace Photoshop es conservarnos la proporción de la nube, y adicionalmente lo voy a desplazar un poquito hacia la derecha y un poquito hacia la izquierda. Y así podemos estar conservando lo que ilustramos, pero lo que hizo Photoshop fue acomodarlo al lienzo. Y con esta podríamos llegar a darle control T otra vez, oprimimos control en las esquinas y así podemos sugerir un poquito de punto de fuga, como para darle sensación de gran angular.
Puede ser. Ok. Y ahora creería que a este cielo que está acá le falta un poquito de profundidad. Es decir, si nosotros miramos cualquier paisaje, cualquiera, nos vamos a dar cuenta que la atmósfera de la Tierra tiende a aclarar. Miren, por ejemplo, la atmósfera de la Tierra tiende a aclarar la línea de horizonte en todas partes. Dense cuenta, lo oscuro que se encuentra acá y lo clarito que se encuentra allá. Eso mismo vamos a hacer con nuestro cielo acá. ¿Cómo lo hacemos? Dense cuenta que este aclarado está bastante chévere con respecto a este. Entonces, podemos seleccionar el cielo, le creamos una máscara y con la herramienta de pincel vamos a pintar de color negro en la máscara del cielo, que es la más oscura. Oprimo nuevamente acá oprimo aquí el botón de bloqueo de mayúsculas y empezamos a dibujar de color negro. ¿Sí nos pinta? Ah, es que está pintando en modo screen. Lo colocamos en modo normal. Pero le voy a cambiar el tipo de pincel y lo voy a volver, por ejemplo, este de radius 20. Desactivo el bloqueo de mayúsculas, aumento su tamaño, mucho más, reduzco el espaciado y ya, está bastante bien. Y adicionalmente le voy a quitar la opción de Shape and Dynamics, que lo que hace es que a medida que yo voy pintando, la tabla digitalizadora es sensible al nivel de presión que yo haga, sino que inmediatamente voy a dejar una presión constante para que no me genere esos caminitos de gusanitos y no tenga que meter tanto efecto de blur. Reduzco el tamaño nuevamente del pincel, puede ser más o menos acá. Y con una opacidad por ahí pongámosle 15%, vamos a empezar a dibujar hasta menos inclusive, pongámosle 6%. Y empezamos a pintar como si tuviéramos un aerógrafo, hacia la derecha y hacia la izquierda. Y así hemos generado un degradadito interesante para el tema del cielo. Listos. Otro tipo de efecto que podemos hacer para continuar ilustrando las nubes es que voy a duplicar este paquete de nubes, control J. Y estas nubes que están acá las voy a mandar más al fondo. Entonces le digo control T para darle más información de profundidad. Reduzco el tamaño y empiezo a distribuir estas nubes más o menos por acá, como para darle más profundidad de campo. Y puedo darme la libertad de poder llegar a estirarlas horizontalmente para poder generar como otro efecto de nubes más allá, por allá en la distancia. Le doy voltear horizontal y tenemos un segundo paquete de nubes por acá. Desactivo el botón de autoselección, selecciono las nubes del fondo y con esta herramienta que se llama Smooth Tool, que es un dedito, yo puedo empezar a darle un poquito más de fuerza a este pincel. Voy a acercarme un poquito acá. Y con la herramienta de Smooth Tool podemos empezar a darle como estas variaciones atmosféricas del paso del viento a estas nubes para que no nos queden los cortes. Y con eso tenemos un cielo bastante interesante. Ahora, voy a parar ahí para hacer como tutorial de cielo, pues, stop.